Muy buenos días con todos. Gracias por estar conectados en este momento. Yo creo que la palabra de Dios es siempre una clave fundamental para que podamos entender el carácter de Dios. Cuáles son las cosas que Dios realmente considera como importantes y cuáles no son tan importantes como pensaríamos nosotros. Cuando estamos viviendo una dificultad, sea escasez económica o algo que está ocurriendo que se sale por completo de nuestras manos, no sabemos cómo resolverlo, cómo proveer, cómo solucionar algo. Generalmente en ese momento, cuando no sabemos cuál es la solución o el punto de partida para salir de esta adversidad, lo que menos buscamos es escuchar que alguien me diga: relájate, no te preocupes, todo va a pasar, porque ya son frases que las escuchamos siempre, que podrían parecer cosas repetitivas y en la repetición pierden el sentido. Pero cuando es algo que dice Dios, cuando es algo que está en la palabra de Dios, hay que tomar bastante cuidado, expectativa, para poder entender la profundidad de aquello que Dios sí está diciendo, que es en donde tenemos que poner el foco. Dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera que aquí aborda la palabra de Dios para que estemos tranquilos, estemos en paz, aquí dice regocijaos, tengamos en paz, despojemos toda esa preocupación, toda esa ansiedad. Dice que deja esa ansiedad no puede tener el protagonismo de nuestra mente, no puede ocupar el trono de nuestro corazón. Al último, en el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, no se está refiriendo que mis pensamientos, que toda esa ansiedad se va a guardar necesariamente en la paz, en una emoción, sino que se encuentra dentro de una persona, no una emoción, no un sentimiento solamente de tranquilidad o de ausencia de problemas, sino que todo aquello que teníamos como carga, como peso, pasa a ser quitado para que la persona de Cristo sea quien ocupa los pensamientos que están entrando y que se están moviendo en mi mente y en mi corazón. Aquí es fundamental entender de que la palabra de Dios nos insta generalmente a que nos despojemos de lo que puede ser un peso innecesario, lo que podría estar quitando nuestra atención de las cosas más importantes. En otra parte de la palabra entendemos que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás serán añadidas. Entonces, el trono solamente le pertenece a Dios, solamente nuestra mirada, para que entre en una verdadera paz, en una realización completa, necesita estar centrada en Cristo. Porque si ponemos nuestra mirada en Cristo, entendemos que ahí se están poniendo todo en lo que se sustenta. Dice en otra parte en la Biblia que todas las cosas están sostenidas por Él, fueron creados por Él y para Él. En otras palabras, que cada cosa que no está puesta en Cristo no es sustentable, no se puede sostener, no puede progresar, no puede avanzar, no es algo que vaya a perdurar. Entonces, necesito entender que mi mirada tiene que estar puesta en Cristo en cualquier situación. Pero ¿cómo yo pongo mi mirada en Cristo? ¿Cómo yo hago que aquella palabra de Dios tome una acción práctica en mi día a día o en medio de ese momento de mucha aflicción? Todos nosotros, ninguno, la verdad, estamos exentos, vivamos un momento difícil, de preocupación, de escasez, esas cosas que no nos permiten dormir, pero la palabra me dice que centre toda mi mirada, todas las cosas que yo tengo en la persona de Cristo. Y la clave de esto, de cómo conseguirlo, lo vemos en este mismo pasaje. En el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La clave la pone aquí mismo. Todas nuestras cargas, todas nuestras peticiones, realmente Dios sabe que pueden ser pesadas para nosotros, pueden ser desesperantes, pero dice, no necesitas estar quizás atrayendo un sentimiento de lástima o mostrando solamente tu peor situación, tu peor cara, sino que dice que la manera en como un hijo de Dios es conocido también es por su gentileza. Dice, la gentileza sea conocida de todos los hombres, que nos mostremos de una manera acorde a lo que nuestra fe realmente representa, que es en Cristo. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, cuando yo tengo una situación muy difícil, mi única puerta, la puerta más importante que no puedo estar dejando para después, sigue siendo la oración. Cuando estamos en este momento de dificultad, ahí generalmente Satanás tomará la manera o tomará algún tipo de oportunidad o puerta que uno puede estar abriendo para que de alguna forma entremos en confusión y con nuestra boca empecemos a renegar, muchas veces a maldecir nuestra situación, a maldecirnos a nosotros, a maltratar a las personas que están cerca de nosotros. Empezamos a verlos como cargas, sino como la bendición que realmente son. Le echamos la culpa a todo el mundo, a la situación, al presidente. Y cuando está totalmente descontrolado nuestro carácter, vamos contra nuestras autoridades y empiezan a abrirse una serie de puertas que finalmente nos terminan de apartar de todo lo que Dios quería hacer en nosotros. Entonces por eso aquí está el realce tan importante de que toda oración, todas las cargas, todas las súplicas necesitamos ponerla delante de Dios. No podemos estar reservados. En algunas ocasiones, cuando no hemos trabajado nuestro carácter, de alguna forma inconsciente, podemos caer en el engaño de querer recibir atención. Decir, pobrecito el hermano, pobrecito el joven, pobrecito la señora, ha sufrido mucho, y empezamos a recibir el consuelo de las personas, pero que al final no nos termina de servir para mucho menos para salir de esta situación. Y si de alguna manera notamos que ese comportamiento de dolor es algo que está frecuente en nuestra manera de hablar, en cada proceso que estamos viviendo, necesito nuevamente estar humillado en la presencia de Dios, porque estaríamos levantando un altar al orgullo. Es importante que tengamos una comunión cercana con el Espíritu Santo todo el tiempo, con la palabra de Dios todo el tiempo. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El guardar mi corazón en Dios significa que las decisiones, mis sentimientos, mis acciones pasarán por el filtro de Cristo. El guardar mi corazón es poner en una cajita o en una gran bóveda todos esos sentimientos descontrolados, así sea la ira, el dolor, el enfado, someterlos a Cristo, porque eso no me va a ayudar siquiera a poder caminar o a ver las alternativas y la bendición que Dios está poniendo en mi delante para que yo pueda ver de forma más clara el milagro que de hecho quiere hacer Dios en mí. Entonces dice que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Puede sonar sencillo todo lo que estamos hablando, de que si estamos tristes, la solución realmente sí es empezar a orar, pero es algo fundamental, es algo básico, es algo que no podemos dejar de lado. Entonces también algo muy importante a tener en cuenta es de que también somos parte de la iglesia y hay gente que ha pasado por experiencias, que ha pasado por procesos, que también al escucharlos, como son personas que tienen madurez espiritual, personas que son pastores, personas que ya son mentores, personas que han pasado por situaciones, alguien que es mayor, muchas veces en edad que nosotros, en experiencia, en vida, nos pueden dar también consejos. Es importante tener la humildad para poder escuchar y también para pedir ayuda a nuestros consiervos,
a la gente que también está a nuestro lado. Hay que tener también bastante sanidad para no permitir que ni la manipulación, ni la murmuración, ni el chisme se meta a contaminar, sino que esto sea una conexión, esto sea también paternidad espiritual y que juntos podamos salir hacia adelante de cualquier tipo de circunstancia. Cada vez que hay algún tipo de prueba, pues hay una promesa de palabra de Dios para poder entender que todo está en las manos de nuestro Padre. Y dice la palabra también de que todas las cosas ayudan a bien a aquel que ama al Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.